Hoy hablaremos sobre nutrición y salud en Latinoamérica. La relación entre nutrición y salud es conocida y aceptada desde la antigüedad, ya sea como una forma para prevenir males, una manera de recuperarse de los daños sufridos tras una enfermedad, o para prevenir factores de riesgo relacionados con el sobrepeso, la obesidad y otras enfermedades asociadas. La alimentación sana y balanceada es vital para lograr una buena condición de vida, por lo que es fundamental consumir los alimentos que brinden la energía y los nutrientes necesarios según las características de cada grupo de población. Sin embargo, las condiciones sociales y económicas de nuestra región, unido al acelerado estilo de vida de las personas, están provocando una crisis de salud y mala nutrición. Por ello se hace necesario conocer el estado de salud de las personas en la región. Para conversar más sobre este tema nos acompaña la doctora Georgina Gómez Salas, docente e investigadora de la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica. Georgina, bienvenida a Conciencia. Le agradecemos mucho que haya hecho un espacio para estar con nosotros el día de hoy. No, yo soy la que agradezco la invitación, estoy muy contenta de estar aquí hoy. Ustedes forman parte de una iniciativa de investigación latinoamericana, 8 países. ¿Cómo participan ustedes en esta iniciativa? ¿Fue una invitación? ¿Ustedes buscaron ese acceso? Coméntenos. Sí, en realidad al principio iban a ser los 8 países más España. Luego España decidió hacer su propia investigación y quedamos estos 8 países que son Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Perú y Venezuela. La iniciativa surge por la necesidad de tener datos actuales en ese momento sobre el consumo de alimentos, porque no todos los países tenían encuestas nacionales de nutrición actualizadas. Y es una necesidad porque tenemos que partir de datos que son reales, ¿verdad?, para hacer programas de salud pública. Y un grupo de investigadores empezaron a buscar quiénes cumplían con los requisitos para poder participar. Y el principal requisito era que en el país estuviera una empresa que fue la que nos ayudó a hacer las entrevistas, para hacerlo todo exactamente igual en los 8 países. Fue al mismo tiempo y usando la misma metodología. Entonces, el principal requisito era que esta empresa es una empresa de mercadeo que hace entrevistas, estuviera en los 8 países. ¿Por qué usamos una empresa de encuestadores? Porque era más fácil entrenarlos a ellos a hacer una entrevista de nutrición que entrenar a nutricionistas a poder ir a casas y llegarle a la gente, y nos fue súper bien con esta empresa. ¿Quién tomó esa iniciativa de participar a 8 grupos diferentes de los respectivos países? ¿Fue un grupo de investigación? Sí, es un grupo, principalmente nace de la Universidad de Sao Paulo. Ahí fue como la sede, centro del análisis de los datos en la Escuela de Salud Pública. ¿Y por qué estos 8 y no otros países latinoamericanos? ¿Porque no estaba esta empresa particularmente? Sí, principalmente por eso, porque lo que queríamos era que se hiciera exactamente igual. Estandarizada toda la metodología. Homologar la metodología. El control de calidad de los datos, exactamente. Entonces, todo. El proyecto surge en 2013. Ajá. Empezamos a tomar datos a finales del 2014 y casi como a mitad del 2015. Y son muestras representativas de áreas urbanas de los 8 países. Al principio, y yo fui una de las que más peleé porque se incluyeran también zonas rurales, pero uno piensa en Costa Rica, ¿verdad?, que tal vez no es tan difícil, pero sí encarecía mucho en países como Argentina o Brasil, que las zonas rurales son bastante alejadas. Entonces nos quedamos con una muestra representativa solamente de zonas urbanas. Entonces, el objetivo inicial era obtener información sobre nutrición y otros aspectos de salud, exactamente la misma en los 8 países. Exacto. Consumo de alimentos, para ver cómo estábamos, en qué nos pasábamos, qué nos hace falta, cuáles son los grupos más vulnerables,
cómo estábamos en términos de obesidad, prevalencia de obesidad en medidas. Entonces íbamos a las casas, todos fueron entrevistas en casas, la gente se pesaba, se medía. Se hicieron 2 recordatorios de 24 horas, que es que le preguntan a la persona qué comió usted ayer. En detalle, así hasta el más mínimo detalle. Por ejemplo, si la persona decía, yo me comí un huevo, bueno, ¿cómo era ese huevo? ¿Con qué aceite se cocinó? ¿Qué sal le puso? Al mínimo detalle. Y cuando se podía, se pesaba la cantidad o se comparaba con un álbum de fotografías para tener las cantidades. Entonces, en ninguno de los países se había hecho una encuesta tan detallada. Además de consumo de alimentos, ustedes se preguntaban por aspectos antropométricos y actividad física también. Y actividad física. Entonces, es un cuestionario internacional de actividad física que pregunta en la última semana usted cuántas veces anduvo en bicicleta, porque tiene varios módulos. Por ejemplo, actividad física de trabajo, actividad física de ocio, actividad física para transportarse. Esa era una metodología que se le hizo a todos los participantes, que son más de 9,000 personas en el estudio. ¿Y el mismo cuestionario, se aplicó en los 8 países? Claro, que había que adaptarlo al país. Claro, que hay palabritas ahí que son propias. Sí. Y a una muestra pequeña se les puso un aparatito que llamamos un acelerómetro, que se pone con un elástico en la cintura, que se mide exactamente todo el movimiento de la persona durante el día y la noche. Pero eso se hizo solamente con un 15% de la muestra. ¿Cómo se definió esa muestra en Costa Rica, por ejemplo? ¿Cuántas eran? 798 personas. 798 personas. ¿Cómo definieron ustedes estas 798 van a participar? Se hizo primero una selección entre las, digamos, ciudades con más de 10,000 habitantes, porque era, como te dije, población urbana. De eso se seleccionan al azar un cuadrante, y entonces íbamos. Se empezaba en una esquina y de casa por medio se preguntaba si querían participar. Ya llegábamos a la casa, entonces preguntábamos, ¿quién es el próximo en cumplir años? Y esa era la persona que se entrevistaba. Y en la siguiente casa, ¿quién es el último en cumplir años? Y esa es la forma en cómo lo hacíamos al azar. Pero ya después, para cubrir las casillas, ¿verdad?, para que fuera una muestra representativa, nos tocaba buscar una muchacha adolescente o un hombre de más de 65 años para ir cumpliendo ya para que la muestra fuera exactamente representativa. Es un estudio muy caro. Es un estudio muy caro. Este estudio fue financiado por las universidades que participaron. Bueno, ese es otro requisito. Todos los centros son centros de investigación, ya sea universidades o en el caso de Perú, que es un centro de investigación. Entonces fue financiado por estas universidades y por un grant de investigación que dio la compañía Coca-Cola. Ya la compañía no da esos grants de investigación porque han tenido problemas de cuestionamientos, ¿verdad? Pero en ese tiempo a nosotros eso fue lo que nos salvó, porque son estudios súper caros que no se hacen a nivel nacional, con la gran ventaja de que nunca la compañía nos dijo a nosotros qué publicar o qué podíamos o no podíamos publicar, ¿verdad? Hubo mucha libertad. Total libertad. Sí. De hecho, nosotros publicamos el consumo de azúcar proveniente de refrescos azucarados. De la propia empresa. Permítanme hacer una primera pausa y ya continuamos. Aunque la mayoría de los alimentos pierden sus propiedades al cocinarse, los expertos han demostrado que calentar el tomate intensifica sus propiedades antioxidantes. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando con Georgina Gómez Salas, quien es investigadora y docente de la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica, y hablamos casualmente a propósito de un proyecto de investigación sobre nutrición y salud en Latinoamérica. Quiero abordar un poquito el tema de la metodología. Ya usted nos explicó diferentes edades, diferentes niveles socioeconómicos quedaron representadas en la muestra. Exactamente. Entonces tenemos de 15 a 65 años y de los 3 niveles socioeconómicos.
¿Cómo se recopiló la información? ¿Iban con una tablet, Sí, eso que llaman? Iban varios encuestadores con balanzas y tallímetros para medir y pesar a las personas. Con es un álbum de fotografía de alimentos y algunas veces llevaban también balanzas para pesar los alimentos. Y eran los visitas casa a casa. Y se hizo 2 visitas, ¿verdad? Para tener a las mismas casas. A la misma persona, para tener 2 recordatorios de 24 horas. Yo me imagino que hubo rechazo en alguna de las casas. Vieras que el rechazo, aquí menos en Costa Rica, fue súper poco. Y principalmente en personas de alto nivel socioeconómico. Los encuestadores llevaban representación de la Universidad de Costa Rica y eso nos abrió todas las puertas, porque la gente le tiene mucha confianza a la universidad y eso nos facilitó la entrada a las casas. Hablemos de resultados entre hombres y mujeres, a nivel Costa Rica, a nivel latinoamericano, de ser posible. Bueno, a nivel, si comparamos por sexos, para empezar con la prevalencia de obesidad, las mujeres tenemos un problema de exceso de peso grandísimo. Relacionado con ejercicio físico, me imagino. Es que el diseño del proyecto no nos permite buscar causa, pero sí estaba asociado tanto a la alimentación como a la actividad física. Pero es súper preocupante en mujeres, principalmente en mujeres de edad fértil, donde el porcentaje de mujeres con exceso de peso se acerca al 70%, que es altísimo, súper preocupante. Altísimo. En los hombres anda alrededor del 56%, pero en las mujeres sí es más serio. Sobre todo, nosotros medimos exceso de peso con índice de masa corporal, pero también la circunferencia de la cintura. Y la circunferencia de la cintura se relaciona más con enfermedades metabólicas, porque estamos acumulando grasa visceral, que se relaciona con padecer de diabetes, de algunos tipos de cáncer y de enfermedad cardiovascular. El 75% de las mujeres tenían la cintura más grande de lo que la deberíamos de tener. Entonces eso de que las ticas delgaditas de cintura, ya no. Solo en la canción. Solo en la canción. Los hombres también, pero eso es algo que en casa podemos medirlo muy fácilmente, ¿verdad? Todos tenemos 1 centímetro por ahí. Las mujeres no deberían medir más de 80 centímetros de cintura y los hombres no más de 102. Y ese es uno de los indicadores más importantes de salud metabólica. ¿Enfermedades asociadas que encontraron ustedes? Nosotros no vimos enfermedades como tales, solamente nos centramos en la parte de obesidad, pero ya se sabe que la obesidad no solamente es una enfermedad per se, sino es un factor de riesgo para otras enfermedades crónicas. ¿Diferencias en los grupos etarios, en los niveles socioeconómicos? Me imagino que eso es de mucha importancia. Porque lastimosamente los grupos más vulnerables son los grupos de menor poder adquisitivo. Ahí es donde encontramos una menor calidad de la dieta, menor consumo de frutas y vegetales, de lácteos, de proteína de buena calidad y mayor exceso de peso. Los grupos de más problemas, más vulnerables, son las mujeres en edad fértil de bajo nivel socioeconómico. Entonces, esos son los grupos que tenemos que trabajar. Por eso yo digo, si una encuesta nacional de nutrición es tan cara y no tenemos una encuesta que nos dé datos de alimentación desde 1996, entonces, también estos datos que nosotros recogimos ya no están tan recientes, pero con los que tenemos son datos demasiado viejos. Sí, yo sé que hay estudios en poblaciones centinela, pero no son datos representativos de toda la población. Pero si nosotros analizamos por lo menos a las mujeres en edad fértil, tendríamos una idea de cómo está el resto de la familia. Porque si la mujer dentro de la casa come bien, uno está seguro que el resto de la familia está bien. Si analizáramos los hombres, por ejemplo, que es mucho más difícil encontrarlos en la casa cuando uno hace este tipo de entrevistas, pero el hombre puede estar bien alimentado y el resto de la familia no, porque uno sabe, es algo que pasa, nosotros lo vemos aquí en Costa Rica, pero en el resto de América Latina es igual. El mejor pedazo de carne es para el señor, para el papá,
la mejor porción de lo que se haga siempre es para el papá o para los hermanos. Y la señora a veces come lo que dejan los demás. Qué barbaridad. Entonces, si nos aseguramos que la señora está bien, es muy probable que el resto de la familia esté bien alimentada. Entonces, por lo menos, tener una idea de cómo está este sector. Eso nos ayudaría muchísimo. Después de los análisis que ustedes han realizado, ¿cómo está Costa Rica con respecto a los otros 7 países de Latinoamérica? Con respecto a los otros, estamos en segundo lugar en obesidad. Solamente nos sobrepasa Chile. No puede ser. Sí. El país con menor obesidad es Colombia. Y por ahí estamos los demás. Nosotros, yo creo que la mayoría de la población sabe que hay un problema grave de obesidad en Estados Unidos, México también, y nosotros estamos muy parecidos a Estados Unidos y México. Incluso a nivel del mundo, somos una de las regiones donde este problema ha emergido mucho más, de una forma mucho más grave que en el resto del mundo. Por ejemplo, en los últimos 40 años en el mundo la obesidad se ha triplicado y en Costa Rica se ha quintuplicado. No puede ser. ¿Y cómo explicamos eso, verdad? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Algo estamos haciendo mal. Y eso hablando de obesidad, pero si nos vamos a otros detalles, por ejemplo, los micronutrientes. Casi no cubrimos la mayoría de los micronutrientes, no cubrimos las necesidades, pero estamos muy mal en calcio y en vitamina D. Y la vitamina D no solamente se relaciona con, con el metabolismo de los huesos, sino que se ha visto que la vitamina D es súper importante para el sistema inmune, para el sistema cardiovascular, para evitar el cáncer. Y la gente piensa, bueno, no importa porque la vitamina D la obtenemos también del sol, pero no es suficiente. Además, ¿cuánto nos asoleamos, verdad? O si salimos nos ponemos bloqueador o andamos con manga larga. Nosotros vimos consumo deficiente de vitamina D, pero hay otros estudios, por ejemplo, de la Escuela de Microbiología y de la misma Escuela de Nutrición, que se ha medido vitamina D en sangre y salimos súper bajos. Sin embargo, los programas de fortificación que tiene el Ministerio de Salud, se fortifican otras vitaminas muy importantes, por ejemplo, la fortificación con ácido fólico para evitar los defectos del tubo neural, pero no fortificamos con vitamina D. Entonces, lo que nosotros quisiéramos es que a nivel de las autoridades se repiense qué se está fortificando y con Casualmente le iba a preguntar sobre eso, pero lo dejamos para el siguiente segmento. Ya regresamos. Es mejor comer la fruta entera, ya que al cortarla se modifican muchas de sus propiedades debido a la oxidación con el aire y la pérdida de vitaminas. Continuamos conversando con Georgina Gómez Salas, docente e investigadora de la Escuela de Medicina. Georgina, ¿las autoridades de salud en nuestro país están informadas de estos resultados? Sí, O sea, nosotros... ¿Hay algún tipo de enlace con el Ministerio y con la Caja? Tuvimos, los 2 últimos años estamos participando en la elaboración de las guías alimentarias para Costa Rica y se consideraron los datos que nosotros habíamos obtenido en este estudio, que son, como te digo, de los datos más recientes que hay en una población más representativa. A mí siempre me parece que hace falta que haya un canal de comunicación entre el Ministerio de Salud o la Caja Costarricense de Seguro Social y la universidad para poder nosotros, porque siempre en los artículos escribimos que estos datos deberían ser utilizados para la toma de decisiones por autoridades de salud, pero qué tanto llega esa información, yo creo que ahí hace falta un poco más de comunicación. En el caso de nosotros sí los utilizamos para las guías alimentarias. Pero como estábamos hablando de los alimentos que son fortificados, por ejemplo, en Costa Rica, el azúcar se fortifica de forma obligatoria con vitamina A, porque anteriormente se había visto que teníamos deficiencia de esta vitamina. Pero ¿qué pasa con el azúcar? Estamos consumiendo exceso de azúcar. La Organización Mundial de la Salud recomienda que no consumamos más del 10% de las calorías provenientes de azúcares. Y nosotros
consumimos el 14% y los adolescentes el 16%. ¿Y de dónde viene este azúcar? Bueno, porque siempre pensamos de refrescos gaseosos, sí, viene de refrescos gaseosos, pero de refrescos comerciales, porque a veces las personas dicen, yo no tomo refrescos gaseosos, pero me tomo un té frío, o cualquiera de estos refrescos tiene una gran cantidad de azúcar. Pero nosotros también agregamos mucho azúcar al café o a los frescos naturales, y eso ha hecho que entonces estamos consumiendo un exceso de azúcar. La OMS entonces dice no más del 10% y ojalá menos del 5%. Entonces nosotros estamos muy lejos de esa recomendación. Y si bajamos el consumo de azúcar, para llegarle a la recomendación, estamos bajando también la cantidad de vitamina A que le damos a la población. Entonces tal vez hay que replantearse cuáles son los alimentos que estamos fortificando y con cuáles vitaminas los estamos fortificando. Pero esto solo lo podemos hacer con datos actuales. Claro. Y ya estos nuestros no son actuales. Por eso la necesidad de obtener más información, sobre todo después de pandemia. ¿La academia tiene las puertas abiertas en el Ministerio de Salud y en la propia caja? ¿Qué siente usted? ¿Nos escuchan? ¿Ponen atención a estas preocupaciones? Yo siento que en la Comisión de Guías Alimentarias sí fuimos escuchados, pero siento que podríamos hacer más cosas en conjunto, sobre todo en miras a una nueva encuesta nacional de nutrición que tanto necesita el país. Eso por un lado, y la urgencia de los programas nutricionales, ¿verdad? Yo creo que son evidentes después de este estudio. Y para atacar el problema de obesidad, porque este problema ha ido en aumento. En Costa Rica, en Latinoamérica y a nivel mundial no se ha detenido la epidemia de obesidad. Y esto tenemos que atacarlo desde el principio, ¿verdad? Desde los niños pequeños, con educación nutricional de los niños y de los padres, para evitar estos problemas, porque ya una vez que la obesidad se ha establecido, es muy difícil, ¿verdad?, manejarla. A través de dietas y ejercicio, sí. O sea, se logra, pero requiere mucho compromiso. Pero tiene que haber una política nacional. Exactamente. Participación de estudiantes, coméntenos en ese sentido. Sí, han habido muchas tesis de estudiantes de nutrición sobre el tema, una tesis sobre hábitos de alimentación, hay otra sobre consumo de suplementos, sobre consumo de calcio y lácteos, sobre la calidad de la dieta, la calidad de los carbohidratos que consumimos. Principalmente de nutrición, de medicina, de cuáles disciplinas. No, casi que todos son de la carrera de nutrición. De nutrición. Sí, sí. Ahora estamos trabajando en una tesis de doctorado con estos datos de un estudiante de la maestría de epidemiología de la UNA, que es una tesis muy interesante porque hay una comisión que se llama la Comisión Eat Lancet, que hizo una dieta, ellos diseñan una dieta que es saludable con el planeta para poder asegurar la alimentación de las futuras generaciones. Entonces ahora estamos viendo cuánto la dieta latinoamericana se apega a esta recomendación de Eat Lancet. Esa es la última tesis en la que estamos trabajando. ¿Qué viene? Que viene a nivel nacional y a nivel internacional. Repetir este estudio. Entonces, a nivel nacional, nosotras, un grupo de investigadoras de la Escuela de Medicina, de la Escuela de Nutrición y de la Escuela de Educación Física, propusimos retomar los mismos participantes y ganamos los fondos de apoyo de investigación para mujeres. Entonces vamos a volver a llamar a la misma población y vamos a poder darle seguimiento, a ver cuánto ha cambiado en un periodo de 10 años. Y a nivel internacional queremos repetir el estudio de cero, volver a tomar una muestra nueva, representativa, ojalá que se pueda incluir población rural, y queremos ver si en esta oportunidad podemos tomar muestras sanguíneas, podemos hacer microbiota. Para hacer otro tipo de análisis. Otro tipo de análisis que no logramos esta vez. Pero vamos a concursar por fondos del NIH, que es el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, concursar por esos fondos que no serían suficientes, entonces tendríamos que buscar también el apoyo de las universidades
para poder repetirlo y poder comparar. Bueno, a ver cómo hemos muchos éxitos, evolucionado. Georgina, y muchas felicidades por el premio que usted recientemente recibió, el Clodoviro Picado, como destacada investigadora en ciencia. Muchísimas gracias y muchas gracias por la oportunidad. Vamos a darle seguimiento a ese futuro proyecto y a corto plazo la volvemos a invitar. Muchísimas gracias. Gracias a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal 15 UCR, no sin antes ver nuestra sección Conceptos. Hola, soy Catalina Lao y les doy la bienvenida a Conceptos, el espacio donde definimos algunos de los términos que se usaron en el programa y los ponemos en contexto. Por ejemplo, hoy se usó esta palabra. Ustedes se preguntaban por aspectos antropométricos y actividad física también. Y actividad física. Antropométrico se refiere a la medición del cuerpo humano en términos de las dimensiones del hueso, músculo y tejido adiposo. Aquí, nuestro conductor utiliza el concepto para referirse a las distintas variables que se midieron en el estudio sobre nutrición y salud en Latinoamérica. Esta investigación buscó abarcar la mayor cantidad de aspectos tanto de medición física como de actividad y hábitos alimenticios. Pero también se utilizó el siguiente término. Iban varios encuestadores con balanzas y tallímetros para medir y pesar a las personas. Un tallímetro es un instrumento que se utiliza para medir con precisión la estatura de las personas. El tallímetro descansa sobre la cabeza, indicando la altura exacta de quien lo está utilizando. La investigadora nos comenta que para recopilar la información de la muestra fue necesario tomar nota del peso y la estatura de cada persona, y para ello contaron con la ayuda de una báscula y un tallímetro. Esto fue Conceptos. Recuerde que puede seguirnos por nuestras páginas de Facebook y YouTube para conocer más sobre nuestros temas de investigación. Les espero en el próximo programa de Conciencia para seguir definiendo más palabras. Hasta la próxima.